Un saludo muy cariñoso en este día 6 de junio, sábado, fin de semana. Vamos a leer el Evangelio de San Marcos en el capítulo 12, versículo del 38 al 44. Instruyéndolos, Jesús dijo: cuídense de los letrados. Les gusta pasear con largas túnicas, que los saluden por la calle, buscan primeros asientos en las sinagogas y los mejores puestos en los banquetes. Con pretexto de largas oraciones, devoran los bienes de las viudas. Ellos recibirán una sentencia más severa. Sentado frente a las alcancías del templo, observaba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda pobre y echó unas moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a los discípulos y les dijo: les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos los demás, porque todos han dado de lo que les sobra, pero esta, en su indigencia, ha dado cuando tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús sigue ejerciendo su acción magisterial y esta vez enseña desde la vida, en dos casos cuya enseñanza nace de la observación y del análisis de los hechos de la misma realidad. El primer caso se trata del estilo de vida de los letrados. Grandes estudiosos de la Escritura, se presumen de ser los más fieles a la ley, y sin embargo Jesús va más allá de la escucha y les contempla su manera de vivir. Lo que observa Jesús lo ve más como un riesgo que como un avance. Pasear con largas túnicas, que los salude la gente por la calle, buscar los primeros puestos en la sinagoga y los mejores puestos en los banquetes, y cobrar por orar, devorando los bienes de las viudas. El estilo de vida es contrario a las enseñanzas de la palabra. Al hacer Jesús la descripción de cuál es el estilo de vida que desarrollan y la forma como explotan a las viudas, a quienes son dignas de trato compasivo, Jesús los advierte como un peligro. Cuídense, es el grito de alerta ante un riesgo inminente. El segundo hecho se da cuando observa desde el frente las alcancías del templo. La gente echa sus limosnas, los ricos dan lo que les sobra y una vida pobre echa todo lo que tenía para vivir, unas cuantas monedas. Jesús llama a los discípulos y les da una lección magistral. Valorar la vida desde la cantidad del dinero exalta la vida de los ricos, aunque echen de lo que no les hace falta, pero valorar la realidad desde los costes de la vida, ninguno iguala a la entrega generosa que hace la viuda con sus moneditas. Conociendo un poco más a Jesús, Maestro, llama la atención otro aprendizaje que utiliza, desde una valoración que le es propia y desde unas prioridades que usa como criterio de lectura. En ambos casos descritos en el texto del Evangelio, Jesús ha tomado la realidad que lo rodea como una fuente de aprendizaje. Ya no son los libros, ya no es la ley. No cita ningún libro, ni siquiera la Sagrada Escritura. Solamente lee la realidad que ha encontrado y desde los valores y prioridades de su propuesta hace la lectura. Leyó el modo de vida de los letrados en discordancia con lo que predican en la Escritura y lo vio como un riesgo, esa doble actitud, advirtiendo de ello a sus discípulos. Leyó también la realidad que se presentó cuando estaba sentado frente a la limosna del templo y encontró una gran enseñanza, un ejemplo de entrega total en aquella pequeña ofrenda de la viuda, que para el resto de la gente pasó desapercibida. De inmediato también dio la catequesis a los discípulos, con una relectura donde señala el verdadero valor de la limosna. Su lectura subvirtió el orden normal del valor dado por el dinero para señalar que nadie ha dado tanto como esa viuda que dio todo lo que tenía para vivir. Aprender del Maestro hoy. Renovar cada día nuestra lectura de discípulos. Poder detectar las fuentes de aprendizaje. La lectura del libro de la vida como fuente de sabiduría y a la vez lugar de la práctica de lo aprendido. Aprender a leer las diferentes realidades desde los criterios de la fe. Pasar la vida que vivimos por la luz de la fe.
Sacar las enseñanzas y transformar la realidad es la tarea del buen discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Mirar la vida al estilo de Jesús con toda seguridad que todo, la casa, las relaciones, la soledad, la naturaleza, el cielo y la tierra, todo se vuelve fuente de aprendizaje y lugar donde practicar lo aprendido. Esa es la lectura también se puede encontrar a Él, cercano, comprometido, llamando a algún compromiso. Y esa lectura que permita el encuentro con Él se convierte en un hermoso motivo de vivencia de la comunión. El Verbo hecho carne está entre nosotros y camina con nosotros. A Él podemos encontrarlo directamente si sabemos leerlo, si la sabemos conocer. Mucho ánimo con el aprendizaje de Jesús. Qué bueno tenerlo como maestro. Qué bueno tener conciencia de ser discípulo suyo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santa Teresita, patrona nuestra, enséñanos el caminito de tu infancia espiritual. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por la atención prestada.